Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Merian Rodríguez, que te saluda en el amor de Cristo, agradeciéndote que te conectes con nosotros en esta noche y que compartas con nosotros esta enseñanza de la Escritura y la compartas también con todas aquellas personas que tú entiendan que se pueden beneficiar de este conocimiento. Así nos ayudas a que esta palabra corra y llegue a lugares donde nosotros no podemos llegar. En el día de hoy continuamos con el tercer trimestre del Expositor Senda de Vida. Este es el estudio bíblico número 2. Estamos estudiando la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el tipo que vamos a estudiar hoy es Noé. Noé, tipo de Cristo, mi Salvador, es el título de la clase. Y me encanta que pusieron mi Salvador porque le da un tono personal, ya establece una relación. No Cristo el Salvador del mundo, sino mi Salvador. Así que hoy vamos a hablar de Cristo, tu Salvador, a través de la tipología de Noé. Vamos a hablar de salvación, y salvar implica dos cosas. Una es librar de un peligro inminente y poner algo a salvo en un lugar seguro. Y la segunda es exculpar, mediante un procedimiento jurídico, probar la inocencia de alguien. Jesucristo hizo ambas cosas por nosotros. Nos exculpó, no porque fuésemos inocentes, sino aún siendo culpables, quitó la culpa. Y la consecuencia de esa exculpación, de esa justificación, es que nos libra y nos va a librar de los juicios que Dios ha determinado sobre esta tierra. Nosotros predicamos el Evangelio de salvación y a Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero no debemos limitar el Evangelio solamente al momento de la conversión, a esa exculpación, a que Cristo quite el pecado y te da una vida nueva, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de incluir la segunda connotación de la palabra salvación, que es librar del juicio venidero. Nosotros tenemos que advertir a los hombres de los justos juicios de Dios para que sean librados. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde. Avisado quiere decir prudente, pero también avisado implica que alguien le avisó para que se escondiera. Alguien le tuvo que advertir. Noé fue pregonero de justicia, y pregonar es publicar, promulgar, proclamar, amonestar en alta voz algo que es necesario que todos conozcan. Pregonero de justicia. Fue pregonero, pero fue pregonero de justicia. Así que lo que pregonó, lo que publicó en alta voz Noé, advirtió del juicio de Dios que había determinado y al instrumento de salvación, las dos cosas. El juicio que Dios determinó, y advirtió también del instrumento de salvación que Dios había provisto para librar a aquellos que creyeran. Recordemos que la balanza de la justicia de Dios tiene dos platos. Uno es salvación y otra es condenación. Y yo insisto mucho en esto, para que no limitemos el mensaje del Evangelio y prediquemos el Evangelio completo. Durante esta pandemia, además está decir que yo estaba encerrada en esta casa, entre estas cuatro paredes blancas y grises, y he tenido la oportunidad de escuchar muchas predicaciones, muchos mensajes. Estoy en bucha de predicación. Palabra que ha alimentado mi alma, palabra que me ha edificado, palabra que me ha llevado a la presencia de Dios. He escuchado, pero lamentablemente son los menos, es un remanente. Lo más que he escuchado ha sido palabra motivadora, palabra espectáculos de luces y vistas, palabra que parece fuegos artificiales porque suenan así, para motivar y para hacer sentir bien a la gente. Y eso es bueno, motivar y hacer sentir bien a la gente. Pero también hay que hablarle, gloria a Jesús, de los juicios que se avecinan sobre esta tierra. Por su obediencia y su conducta, Noé fue un agente de salvación que perpetuó la raza humana. Y es tipo de Cristo. Noé la perpetuó en ese momento, pero Cristo por su sacrificio va a perpetuar a todos aquellos que crean en Él y los va a librar de la ira venidera y los va a llevar a vida eterna. Porque viene juicio y nosotros debemos proclamarlo a voz en cuello para que el mundo sea salvo, para
que los que se pierdan no tengan excusa. Y mire, para librar nuestras manos de esa sangre inocente, gloria a Jesús, de aquellos a quien Dios nos envía a predicar, porque Dios envía, Dios levanta, Dios capacita, Dios envía. Y usted sabe lo terrible que sea, que Dios le dé un mensaje para llevarlo al mundo y que usted o yo o quien sea se dedique a entretener a la gente, a hablarle cosas que ellos quieren oír, le hace chistes, es agradable, la gente le gusta, recibe muchos likes, muchos comentarios, tiene muchos followers, le envía muchas ofrendas, se hace famoso y al final se pierden. ¿Qué cuenta vamos a dar a nosotros a Dios de esa sangre? ¿Qué cuenta nosotros vamos a dar a Dios de esta palabra? Vamos a predicar el evangelio completo. Escuchen o dejen de escuchar. Quizás no tengamos muchos followers tampoco. Pregúntelo a Noé, no me lo pregunte a mí, pregúntale a Noé cuántos likes tuvo Noé, cuántos followers, cuántos comentarios. Nadie lo escuchó. Y predicó la palabra de Dios. Vamos a dar un poquito de fast forward a la tercera parte de la clase. Vamos a Mateo 24:37. Vamos adelante y después regresamos atrás. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y por eso es que nosotros estudiamos el diluvio. No para ver cómo los animalitos suben al arca tan bonito de 2 en 2 que se ve tan precioso. Gloria al Señor, ni para la matemática, porque si para algo se usa la matemática, es para el arca de Noé. ¿Cuánto midió el arca? ¿Cuántos codos subió el agua? ¿Cuántos años tenía Noé? ¿A qué edad entró? ¿A qué edad salió? ¿Cuánto tiempo estuvo predicando? ¿Cuánto tiempo tardó en llover? ¿Cuánto tiempo tardó en bajar? ¿Cuánto tiempo tardó en secarse? Todo eso es matemática. Lo realmente importante es lo que dice este versículo, la condición de la gente durante esos días, como en los días de Noé. Lo realmente importante es estudiar cómo Dios, la manera en que Dios los destruyó sin dar más oportunidad y la manera en que salvó a Noé y a su familia. Porque como esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Y este estudio nos ayuda para estar apercibidos y reconocer los tiempos, establecer las comparaciones y conocer los tiempos y saber que aún en medio de ese juicio tan terrible, Dios dispuso de un instrumento de salvación. Cómo Dios salvó y por qué Dios salvó a Noé y a su familia. Yo no sé si ustedes vieron sobre el documentales sobre el tsunami que hubo en Indonesia. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Es bonito ver los animalitos subiendo al arca, pero también tenemos que tener en nuestra mente la imagen de la destrucción, de esa gente tratando de salvarse cuando esas aguas subieron. De eso también se hizo una película y nosotros la vimos en la iglesia. Y ahí no se vio casi nada, pero una vez que esas aguas entraron ya no hubo más oportunidad. Y así será la venida del Hijo del Hombre. No que va a ser eliminado el mundo por agua, sino que ya no va a haber más oportunidad cuando llegue ese día, porque va a llegar un día. Y eso es lo que tenemos que advertir. 10 generaciones, ahora vamos a donde Noé. 10 generaciones habían pasado desde Adán hasta Noé. Si usted tiene la Biblia a plenitud, tiene un dibujito de lo más bonito, donde están los 10 patriarcas hasta Noé. Noé fue el 10º patriarca. Noé fue hijo de Lamec y nieto de Matusalén. Matusalén fue el hombre más longevo, que vivió 969 años. Y Noé fue el último hombre longevo. ¿Por qué? Porque antes del diluvio, ya dice la Biblia que los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set, se habían llegado a las hijas de los hombres. Y a Dios no le agradó eso. Entonces, ya en el versículo 3, Dios había dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios redujo la edad del hombre a 120 años. No lo dice la Escritura, pero digo, entre más tiempo tengan para pecar, más pecan, pues vamos a reducirle el tiempo de vida a 120 años para ver si se portan mejor y pecan menos. Y en el Salmo 90 vemos que todavía se redujo ese expectativa de vida a 70 años y los más robustos 80.
Hoy en día ha subido gracias a la medicina, pero está limitada. No, nadie vive, la mayoría de la gente no pasa de los 100 años. Y usted pudiera pensar que, bueno, pues van a vivir menos, pues pecan menos, pero no, porque el hombre que tiene el corazón está dominado por el reino de las tinieblas, mire, peca como si no hubiera mañana. Por eso es que son los excesos, porque lo hacen de más. Exceso es de más, en abundancia, o sea, exceso de alcohol, exceso de droga, exceso de sexo. O sea, el hombre peca desenfrenadamente y además quizás no vivan tanto como Matusalén, pero viven como si fueran inmortales, como si nunca fueran a morir, como si nunca tuvieran que presentarse delante del trono de Dios a rendir cuentas por lo que han hecho en su vida. El hombre vive como si no fuese a morir. Dice el versículo 5, que es el primer versículo de la clase de hoy, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando dice que vio Jehová, no quiere decir que Dios lo vio por primera vez, que no se había dado cuenta, o que Dios se descuidó por un momento y cuando miró ya había un salpa afuera en la tierra, no. Cuando dice que vio, es que está determinando el momento en que Dios específicamente decidió que era tiempo de él actuar. Gloria a Jesús. El tiempo, gloria a Jesús, de él intervenir. Eso fue lo que vio. El pecado ya había llegado a un punto donde ya no podía tolerarse más. Y eso fue lo que vio Dios. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios ve lo que tú haces en tu carro, Dios ve lo que tú haces en tu casa, en la cocina, en el baño, en tu habitación, donde quiera que te escondas, donde quiera que te metas, en tu trabajo, en el cine, en la playa, en tu lugar secreto, te ve Jehová. Cuando haces lo bueno y cuando haces lo no tan bueno. ¿A dónde huiremos de su presencia? Dice el Salmo 139. Si Él es Dios, el Dios que me ve. Nada pasa desapercibido para Dios. Ni lo vano, ni lo bueno. Dios ve. La maldad se había multiplicado de tal manera que dice que todo designio de los pensamientos del corazón, me encanta porque aquí están las tres partes del hombre. Los pensamientos del corazón eran de continuo solamente hacer el mal. O sea que está envuelta la mente, el corazón, las emociones, los sentimientos y la voluntad del hombre. El hombre tripartita se había entregado al mal y dice que era de continuo. O sea, no había un momento para hacer el bien. No había un pensamiento, los designios, los deseos de los pensamientos del corazón de ellos, aleluya, era de continuo al mal. Esas palabras son poderosísimas porque no había nada bueno, nada bueno en que pensar, nada bueno que hacer. Todo el tiempo, constantemente, no había espacio para nada que no fuese el mal, ni un pensamiento bueno. Y si no hay un pensamiento bueno, no hay una conducta buena. Gloria a Jesús. El Salmo 37:12 dice que el impío maquina. Y yo me imagino esa mente. Aquí dice de continuo, esa maquinita ahí trabajando, pensando, ¿qué hago? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Usted sabe que así trabaja el enemigo, como un mosquito en la medianoche, poniendo pensamientos y deseos, que si usted no los reprende a tiempo, caen, porque es demasiado insistente, es consistente ahí todo el tiempo, 24/7, ideando qué hacer. Usted sabe que eso es así. ¿Y cómo se combate eso? Filipenses 4:8 dice, y lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Yo soy la verdad, mi palabra es la verdad. Piensa en la palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pecado comienza ¿dónde? En la mente, los pensamientos.
Todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Eso se combate pensando lo bueno. Viene este pensamiento de la palabra de Dios. Esa palabra ahí no es lo mismo. Los designios de maldad ahí constantemente, ese pensamiento malo ahí, que la palabra de Dios y la palabra de Dios y el Espíritu dándole más, medite la palabra de Dios. Eso es tremendo. Y entre más usted medita, más Dios le da, más le enseña. El Espíritu Santo le revela los misterios escondidos en la palabra de Dios. Piense en la palabra de Dios. Piensen en la obra del Señor. Piense cómo consagrar su vida a Dios. Piense en lo bueno. Y va a ver cómo van a cambiar sus emociones, van a cambiar sus sentimientos y van a cambiar sus actitudes. Gloria al Señor. El versículo 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Usted sabe, porque lo dice la Escritura, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dice que se arrepintió, arrepentimiento produce ¿qué? Dolor, y el mismo versículo lo dice. Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba haciendo lo que él esperaba que hiciera. Que Dios sabe todas las cosas, claro que sabe todas las cosas. Que espera mucho de nosotros, claro que espera. Espera que le amemos, espera que le deseemos, espera que querramos vivir con él, caminar con él. Eso es lo que espera Dios de los hombres. Y no fue lo que hicieron, sus criaturas no hicieron lo que él esperaba. Dios tomó una determinación. Dice el versículo 7 que dijo Jehová, raeré. Y raer, ¿sabes lo que es raer? Raer es raspar con un instrumento áspero y cortante para quitar de la superficie sustancias adheridas. Cuando yo era chiquita, mi papá le encantaba trabajar la labranza en el patio. Y a mí me encantaba que me prestara la azada. Era que me fascinaba la azada. Para los que no sepan, la azada es un instrumento de metal, de hierro, más o menos rectangular. Y al final el filo no es filoso como un cuchillo, pero está afilado, ¿sabes? Es más finito al final. Y es un pedazo así de metal que se pone en un palo largo. Y usted entierra esa azada en el terreno y la arrastra, así la raspa y queda limpiecito. Si la tierra pudiera quedar limpiecita, pero el terreno queda limpiecito de maleza, limpiecito de raíces, limpiecito de basura. Y a mí era que me fascinaba ver la diferencia. Cuando entraba esa azada y raspaba así y se llevaba todo. Pues eso fue lo que dijo Dios que iba a hacer, que iba a raspar la tierra. Iba a arrancar todo, toda vida, todo lo que tuviera aliento de vida, lo iba a destruir. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mal se arranca de raíz. No podemos dejar vestigios para que no vuelva a brotar. El pecado que se justifica, el pecado que se encubre, el pecado que se permite de manera moderada, porque alguien se inventó que todo con moderación se puede. Mire, no. Todo con moderación no se puede. Yo no puedo decir que se puede pecar con moderación. Estaría hablando en contra de la palabra de Dios. No se puede todo con moderación. Aleluya. Ese invento, pues, no es bíblico. Mi palabra es blanco y negro. Las zonas grises tenemos problemas con ellas, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Aleluya. Equivale a podar el pecado, a meter la azada y arrancarlo, que no pueda volver a crecer. Si usted deja un poquitito, mire, vuelve a crecer. Usted ha oído el cuento de la persona que vendió la casa y el que le vendió la casa le dijo, yo te vendo esta casa, pero tú me dejas poner un clavo. Y la persona dijo, wow, me la deja bien barata. Pues claro, yo te la vendo y tú pones el clavo. Total, ¿qué puede hacerme un clavo? Pues entonces tenía esta casa preciosa y ese clavo pertenecía al dueño. ¿Y sabe lo que hacía el dueño? Venía y colgaba en su ropa sucia, apestosa. Entonces usted tiene su casa preciosa y en ese clavo tenía la ropa sucia y apestosa del dueño. Usted no puede dejar ni un clavo donde el enemigo pueda volver a enganchar a algo, ni una raíz que pueda volver a brotar. El pecado se arranca de raíz. Y Dios sabía que para quitarlo, pues tenía que quitar todo. Gloria a Jesús, aleluya. No está tan mal
yo puse aquí, no está tan mal, pero está mal. Y vuelve a crecer y se pone bien mal. Cuando nosotros podamos el pecado, no lo arrancamos de raíz, lo podamos y decimos, bueno, así no se ve tan mal, no está tan mal, el problema es el tan, porque no está tan mal, pero se va a poner bien mal, porque va a volver a crecer. Así que el pecado no se poda, el pecado se arranca de raíz y después que se arranca, se le echa algo para que no vuelva a crecer. Se lo llena de la presencia de Dios. Ese hueco que queda cuando se arranca hay que llenarlo de la presencia de Dios para que no vuelva a brotar. Aleluya. Usted no tiene que compartir mi posición y nadie lo obliga a ser tan radical como yo digo. Gloria a Jesús. Pero por el amor de Dios, no arriesgue su salvación. Deje que Dios arranque y quite lo que tenga que quitar de su vida. No se aferre a nada. Aférrese a Cristo. Aférrese a la cruz de Cristo. Aférrese a su salvación. Aférrese a su vida eterna para que nadie se la pueda quitar. No se aferre a nada de esta tierra. Gloria a Jesús. Deja que Dios quite y arranque. Y cuando queden esos agujeros, porque van a quedar agujeros, y duele, va a doler. Pues entonces deje que Dios llene esos agujeros, pero que los llene de Él. Amén. Usted va a hacer eso. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Haga como Noé. No se deje arrastrar por las corrientes del mundo. Mire, Noé tenía excusa. Noé pudo haber dicho, pero es que todo el mundo lo hace. Pero no. Noé no se dejó arrastrar. Noé no hizo lo que hacían los demás. Él fue en contra de las corrientes del mundo. Solo, pero Dios estaba con él. Gloria a Jesús. Él se posicionó en Dios. Y ahí se cumple el Salmo 91. Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando habla de tu lado y de tu diestra, está hablando de posición, de lugar. O sea, que ¿en qué lugar estaba Noé? Noé se posicionó en Dios y no permitió que a su posición llegara todo el pecado que estaba rodeándole, estaba alrededor de él, pero él se quedó en su posición, él se posicionó en Dios. Que lo hagan estos, que lo hagan estos, que lo hagan aquellos, eso es problema de ellos. Usted haga la voluntad de Dios. Usted no tiene que hacer lo que los demás hacen. Monkey see, monkey do. Eso es para allá, para el mundo. Aquí en el Evangelio, lo que hace Dios, eso nosotros hacemos. Piense, ¿qué haría Jesucristo? Y eso es a ese es el que nosotros vamos a imitar. Imitamos a Pablo porque es imitador de Cristo. Usted imite a Jesucristo. No imite los del mundo. Que todo el mundo lo hace. Amén. Que lo disfruten, pero usted haga la voluntad de Dios. Y Noé hizo la voluntad de Dios, ¿y sabe qué? Dice el versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay recompensa. No debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil. Porque esas corrientes tienen que haber sido bien fuertes, bien fuertes. La oposición tiene que haber sido bien fuerte. Y Noé no es que estaba allí tranquilito, no. Tiene que haber batallado. Pero tuvo su recompensa. Y la recompensa fue que halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando se halla gracia, quiere decir que la gracia hay que buscarla. Porque tú hallas lo que encuentras, lo que estás buscando. Y la gracia se busca. Gloria a Jesús. No cabe duda de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero, el pero de Dios, cuando dice pero Noé, cuando Dios dice pero, quiere decir que hubo una excepción a la regla. La regla era lo que todos hacían. Noé fue la excepción a la regla y halló gracia ante los ojos de Dios. Contrario a los demás y viviendo en medio de ellos, Noé dice que era justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. No cabe duda de que Dios se agradó de Noé. Pero el hecho de que diga que halló gracia, pues entonces me dice que la gracia se encuentra. Aunque sea un don, un regalo, el don inmerecido, el favor inmerecido de Dios, hay que buscarla. Porque si para hallarla, la tienes que buscar. ¿Y cómo se busca? Buscando agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La gracia se halla con fe.
Proverbios 3:4 dice, con misericordia y verdad se halla gracia. Acercándonos al trono de gracia, dice Hebreos 4:16, acercarse al trono de gracia es orando. Gloria a Jesús. Así, con fe, con oración, con misericordia, con verdad. Por si acaso pensamos que como estamos en la gracia, pues entonces ya tenemos la gracia. No, la gracia está accesible a todos, porque por Cristo fue derramada la gracia sobre la faz de la tierra. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero tenemos nosotros que hallar gracia, cada uno individualmente, personalmente, hallar gracia delante de Dios. Búsquela y la va a encontrar por medio de la fe. Noé caminó con Dios. Aleluya. La Biblia no registra muchos hombres que hayan caminado con Dios. Me registra a Enoc. Sí, me habla de muchos hombres que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pero debe haber algo tan fascinante y tan excepcional en caminar con Dios, que Enoc dice que desapareció porque Jehová se lo llevó. Un hombre así es irresistible para Dios. Hay una diferencia. Cuando Dios camina con el hombre, Dios camina por donde camina el hombre. Cuando dice, Dios está conmigo, Dios camina conmigo. Pues Dios camina por tu camino, por el camino del hombre. Pero cuando el hombre camina con Dios, entonces el hombre camina por donde camina Dios. Empezamos a caminar por el camino de Dios. Y ya no caminamos por nuestros caminos, porque Él dijo, mira, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Si tú andas por tu camino y Dios camina contigo, amén. Pero si tú andas por el camino de Dios, siguiendo las pisadas de Dios, te vuelves irresistible para Dios. Para Dios eso es algo excepcional. Y claro, se llevó a Enoc y ya no se llevó a más nadie. Gloria a Jesús, porque nos está aguantando aquí. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero caminar por el camino de Dios es pisar por donde pisa Él. Aleluya. Romanos 11:33 dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables, impenetrables. Y Tomás le dijo a Jesús, ¿cómo podremos saber el camino? Porque yo te estoy diciendo que camines por donde camina Dios, pero tú debes estar diciendo, pues entonces, ¿cómo saber el camino? Enséñanos el camino. Pues Jesucristo, ¿qué les dijo? Yo soy el camino. Ya tú sabes por dónde tienes que caminar. Es bueno que Dios camine contigo, pero es mejor que tú camines con Él. Es mejor que tú camines en Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro. Así que no te entristezcas. Gloria a Jesús. Que el que anduviera en este camino, en el de Dios, no en el tuyo ni en el mío, el que anduviera en este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. No tenemos que ser los más, tener la mayor sabiduría, gloria al Señor. La sabiduría la da Dios, la capacitación la da Dios, el Espíritu lo da Dios. Lo que tenemos que tener es la disposición que tuvo Noé a no dejarse llevar por las corrientes del mundo. Y en vez de caminar por donde caminaba todo el mundo, caminar por donde caminó Dios. Él caminó con Jehová. Aleluya. Versículo 13. Gloria a Jesús. Dijo pues Dios a Noé. Ya Dios había tomado una determinación, ¿verdad? Y Dios notificó a Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense que Dios siempre avisa. Dice Amós 3:7 que no hará nada Jehová sin antes decirlo a sus siervos los profetas. Y Dios siempre avisa de los juicios que vendrán. Para eso, para dar una oportunidad de salvación. Aunque diga que decidió el fin de todo ser, sabemos por el juicio de Sodoma y Gomorra que aunque Dios diga he determinado el juicio, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, le dijo, Señor, si hay 100 justos, si hay 50 justos, si hay 10 justos. Y el Señor le dijo, bueno, por 10 justos que haya, yo no las voy a destruir. Dios determina el juicio, pero si hay arrepentimiento, como sucedió en el caso de Nínive, si hubiese habido alguien que se arrepintiera, se hubiese salvado.
pero ya le había determinado destruirlo todo. Gloria a Jesús. El tiempo de construcción del arca fue el tiempo de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo pasó? No voy a entrar en eso. Siempre se dice que fueron 120 años porque Dios estableció que la edad del hombre iba a ser 120 años. Y muchos piensan que lo que Dios quiso decir no era la edad biológica, sino el tiempo que iba a estar en la tierra hasta que Él los destruyera. Y por eso es que se dice que Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Pero específicamente cuánto tiempo estuvo construyéndola no nos lo dice la Escritura. Pero el tiempo que pasó es matemática. ¿Qué predicó Noé? Tampoco lo dice categóricamente, pero dice que fue pregonero de justicia. Así que lo que predicó fue juicio, justo juicio de Dios, condenación y salvación. Las dos platos de la balanza de Dios. Solo sabemos eso, que fue pregonero de justicia, que tenía 500 años cuando comenzó a tener hijos y 600 años cuando entró al arca. Fue un muchachito, un nene. A los 500 años tuvo su primer hijo. A los 600 entró al arca y a los 601 salió del arca, porque fue aproximadamente un año que duró todo el proceso de comenzar el diluvio y secarse la tierra. La tierra estaba llena de violencia, más o menos el panorama que vivimos hoy en día. Usted sabe que estamos viendo corrupción moral, corrupción social, corrupción política, corrupción institucional. Estamos viendo violencia por todas partes. La única diferencia es que en aquella ocasión solamente uno halló gracia. Y en esta ocasión, hoy en día, por el sacrificio de Cristo, la gracia, como le dije antes, ha sido derramada sobre la tierra. Y la gracia es un escudo que está deteniendo los juicios, dando oportunidad para que los hombres se arrepientan hasta que suene la trompeta. Y la iglesia sea levantada al cielo, porque la iglesia va a ser levantada al cielo y va a sonar una trompeta, y aquellos que creyeron en Él serán salvos y librados de estos juicios que vienen sobre la tierra. El pecado del hombre trajo destrucción a toda la tierra, pero la obediencia de uno trajo salvación a su casa. El versículo 14 nos dice que Dios le dijo a Noé: hazte un arca, y aquí está el instrumento de salvación. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. Eso la vas a, con chapopote, con brea, la vas a impermeabilizar con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Qué terrible. Debajo del cielo, el espíritu de vida que Dios les había dado. Todo el que tenga ese espíritu de vida va a desaparecer. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios determinó juicio y salvación, pero Noé tuvo que hacer el arca. Hay una parte que siempre te va a tocar a ti. Dios establece los medios. Dios da las instrucciones porque le dio instrucciones precisas. Dios es un Dios de orden y Dios da instrucciones. Sin instrucciones no se puede. Yo di una clase en enero de este año acerca de las instrucciones que Dios le dio, Jesucristo le dio a sus discípulos. No se las voy a decir ahora, búsquelo en YouTube y lo pueden ver en enero de 2020. Las instrucciones de Dios. Gloria al Señor. Su parte en el pacto, porque es la primera vez que Dios habla de pacto. Su parte del pacto era obediencia incondicional por encima de la duda, por encima de la incredulidad y por encima de la oposición. Él tuvo que hacer su parte. Tampoco le podemos predicar a la gente: tú no tienes que hacer nada, Dios lo va a hacer todo. Yo cometí ese error
y después me lo sacaron en cara. Cuando la gente se convertía, mira, tú me dijiste que no tenía que hacer nada. No, tú tienes que hacer tu parte. Noé tuvo que hacer el arca y predicar y proclamar los juicios de Dios. El arca fue el instrumento de salvación que nos recuerda a la madera, el madero en que Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Dios es Dios de orden, aleluya, y dio órdenes precisas. Las órdenes precisas son para que la obra sea eficaz. No es lo mismo. Se puede hacer la obra, pero no es eficaz si no se tienen las instrucciones precisas y si no se siguen las instrucciones de Dios. El versículo 18 encontramos la primera vez en que Dios utiliza la palabra pacto. Y les recuerdo, como siempre esto la iglesia lo sabe, que yo recalco mucho en esto, que Dios hace pacto con los hombres no pactan con Dios. Los hombres no pueden hacer pacto con Dios porque no pueden establecer las condiciones del pacto. Quien establece las condiciones es Dios y quien establece los beneficios es Dios. El hombre no puede hacer un pacto con Dios y establecer los beneficios que quiere obtener. No. Dios establece las condiciones y los beneficios, porque las bendiciones de Dios son condicionales, ya lo sabemos. Dios le prometió a Noé salvación y librarlo de juicio, y condicionó dicha salvación a su obediencia. Esta ley es inmutable, esto no cambia a través de toda la Escritura. Dios promete, aleluya, Dios cumple. Pero establece condiciones que hay que obedecer. Si se obedecen, se obtienen los beneficios. Si no se obedecen, Dios no está obligado a cumplir su parte del pacto. Y ahí es donde tú y yo perdemos todo. Su salvación alcanzó a su familia, pero todos tuvieron que entrar al arca también. Ellos pudieron haberse negado a entrar al arca, pero también fueron obedientes, también tuvieron que hacer su parte. Y quizá le ayudaron a construirla, no sabemos. Y quizá le ayudaron a predicar, no sabemos. Pero aquí el patriarca fue Noé, a quien Dios le dio las órdenes y las instrucciones fue a Noé. Y por su obediencia alcanzó su casa. Gloria a Jesús. Grábate eso es bien importante que tú lo tengas claro en este día. Cristo es el único medio de salvación provisto por Dios. Y solamente hay dos alternativas. Entrar y salvarse o no entrar y morir. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos, encontrará vida eterna. Con Noé y por Noé también se salvaron las aves, las bestias y los reptiles. No habla de los peces porque obviamente en un diluvio los peces estaban en el agua y sobrevivieron el diluvio por el agua. Pero los que estaban sobre la faz de la tierra e iban a ser alcanzados por la maldición que Dios determinó sobre el hombre, por el pecado del hombre, no de los aves, ni de los reptiles, ni de las bestias, iban a ser alcanzados, pues Dios en su misericordia y por la obediencia de Noé, preservó, porque el que construyó el arca fue Noé, para preservar a todas las bestias, a todos los animales que viven sobre la faz de la tierra. Y dice que lo dijo por pareja, por si alguien tiene duda de lo que es una pareja, el versículo 2 del capítulo 7 le dijo, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Aquí amplía más. 7 parejas, macho y hembra. Por si alguien tiene duda todavía de lo que es una pareja es macho y hembra. Varón y hembra los creó. Más de los animales que no son limpios, una pareja. El macho y la hembra. Eso es una pareja. Eso es una notita al calce. Gloria a Jesús. Y llegó el diluvio. Y dice que no solamente se abrieron las ventanas de los cielos, gloria a Jesús. Las cataratas, dice, de los cielos fueron abiertas, sino que todas las fuentes del grande abismo también fueron abiertas. O sea que hubo agua de arriba y de abajo. Y muchos piensan que así fue que se estableció la división de los continentes que tenemos hoy en día, porque se abrieron las puertas, o sea, la tierra se abrió para dejar salir el agua que hay debajo, abajo en los océanos. Y toda esa agua cubrió la tierra, gloria a Jesús. Y dice que Jehová cerró la puerta. Y después que Jehová cerró la puerta, no hubo más oportunidad de entrar. Usted se puede imaginar cómo la gente trató de entrar, pero ya era demasiado tarde. Así que va a llegar un momento
que aunque Dios es el Dios de oportunidades, va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. Una cosa es tarde y otra cosa es demasiado tarde. No permita que eso le suceda. Y fue destruido todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, todo animal, todo hombre, todo murió. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, dijo Jesucristo. Si creemos que estamos viviendo en días comparables a los días de Noé, si lo que vemos a nuestro alrededor es violencia, si lo que vemos es maldad, si lo que vemos es corrupción de toda clase, entonces estamos viviendo en la antesala de la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. El Señor lo repite para que tú sepas que ese es el punto de comparación. Eso mismo va a estar sucediendo. Y si nosotros estamos viendo eso, pues no hay duda de que estamos en el preámbulo. ¿Cuánto falta para que Cristo venga y sea manifestado? Gloria a Jesús. Cristo, como Noé, anunció los juicios que se esperan a los que rechacen el mensaje del Evangelio. Los que rechazaron el mensaje de Noé murieron. Los que rechacen el mensaje del Evangelio también van a morir eternamente. Los hombres estuvieron pecando hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, porque no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Tan cerrados de mente eran? Pues sí. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este mundo, Satanás es el Dios de este mundo. O sea, el Dios al que ellos habían entregado su voluntad para vivir en los placeres del mundo. Ese Dios ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el mismo enemigo les había cerrado el entendimiento. Y Romanos 1:28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y no podemos excusarlos, porque todos tuvieron las mismas oportunidades que tuvo Noé, pero tomaron la decisión equivocada. Primera de Pedro 3:20, donde habla de los espíritus encarcelados a los que Cristo fue a visitar cuando murió y descendió a las profundidades del Seol y fue a visitar a los espíritus encarcelados. Dice que allí estaban los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Con todo, allí fue Jesucristo a predicarles para darles una oportunidad de salvación. Miren qué cosa más terrible. Los espíritus encarcelados de los que fueron ahogados en ese diluvio. Gloria a Jesús, el Señor se acercó a ellos para darles otra oportunidad. Pero eso no va a volver a suceder. Así que no se vista que no va. Ahora es oportunidad. Está escrito que el hombre muera una sola vez y juicio. Así que solamente tenemos esta oportunidad. Esta vida que tenemos ahora, después de que se cierren nuestros ojos y que se separe nuestro espíritu de nuestro cuerpo, ya no hay más oportunidad de salvación. ¿Entendieron cuándo? Cuando vieron el agua, cuando vino el diluvio, cuando se los llevó a todos. Creyeron cuando vieron, pero ya era demasiado tarde. Y usted se pregunta, bueno, es lógico, tenían que creer en algo que no habían visto. Pues ¿sabe qué? Nosotros no hemos visto un rapto. Nosotros no hemos visto la venida del hombre. Nosotros no hemos visto a Cristo manifestarse en las nubes, pero lo hemos creído. Y somos salvos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos salvos por la fe, por haber creído. Ellos no tenían que ver, ellos tenían que creer a la palabra de Dios. Y Dios honra esa fe cumpliendo sus promesas. Gloria a Jesús. El versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será
dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, estad pendiente, vigilante. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Aleluya. Hoy nosotros predicamos a Cristo y predicamos que Cristo viene, que habrá un rapto, que vienen juicios para esta tierra. Pero la gente no cree que pueda suceder lo que nunca han visto que suceda. ¿Cómo que rapto? ¿Qué es eso de rapto? Piensan que nosotros estamos como no inventando. Por eso es que se ha deducido que se burlaban de Noé, porque en realidad la Biblia no habla de burla. Dice que no creyeron. Dice que desobedecieron. Y nosotros a través de los años siempre cantamos que se burlaban de Noé, que decían que era loco, pero la Biblia no dice nada de eso. Pero como nos lo dicen a nosotros, pues entonces pensamos, pues lo mismo debió haber sucedido con Noé. La gente no crea, gloria a Jesús. Parece que no entienden los tiempos en que vivimos. A nosotros nos toca interceder por esas vidas para que entonces ese entendimiento que ha sido entenebrecido, esa mente reprobada, le alumbre la luz del Evangelio. Tenemos que hacer 2 cosas: interceder para que el Señor rompa esas cadenas, para que liberte a los cautivos, gloria a Jesús, para que los exculpe de pecado y para que los libre de juicio. Orar para que se conviertan a Él, gloria al nombre de Jesús, y para que puedan escapar de ese juicio. A nosotros nos toca interceder y nos toca advertir, pregonar, proclamar que Cristo viene, que vienen juicios y que solamente hay un medio para ser salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Gloria a Jesús. Podemos predicar muchas cosas hermosas, pero tenemos que irnos a la médula del mensaje de salvación. El mensaje de salvación dice que Cristo exculpa y que Cristo libra. Que quita el pecado y te libra de juicio. Esa es la médula del mensaje de salvación de Jesucristo. Cristo viene, eso lo sabemos nosotros. No sabemos el día ni la hora. Solo sabemos que la puerta está abierta, que todavía hay oportunidad, que el tiempo de salvación es hoy, que no podemos esperar al mañana porque no sabemos si habrá mañana. No sabemos si mañana va a haber un huracán, no sabemos si va a haber un terremoto, no sabemos si va a venir otro virus. Todavía no salimos de este. O sea, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si vamos a tener un accidente, no sabemos si vamos a levantar con aliento de vida. Mientras haya vida es mientras único hay esperanza. Es tiempo de detenernos y pensar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Porque la salvación se siente. Si hoy fuese el día en que se cierra la puerta, si hoy fuese el día en que se viera la señal del Hijo del Hombre en los cielos, si hoy fuese el día en que descendiera Jesucristo en las nubes, ¿me voy con Él? ¿Estoy seguro de que me voy con Él? ¿Cómo ha sido mi caminar hasta ahora? ¿Estoy caminando por mis caminos o estoy caminando con Dios por los caminos de Dios? Aleluya. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Eso dice el himno y eso cantamos hoy. Líbrate de la ira que vendrá. Y recuerda que por tu obediencia muchos pueden ser alcanzados. Tu casa es alcanzada. Tus vecinos son alcanzados. Todos aquellos que Dios te pone de frente pueden ser alcanzados y pueden ser también librados. Vamos a dar cuentas delante de Dios por nuestra salvación y por este mensaje hermoso que nos ha puesto a predicar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, porque no estamos viviendo tiempos fáciles. No es fácil para nosotros y no es fácil para la obra de Dios, pero tenemos el Espíritu Santo que todo lo puede. El que está en nosotros, todo lo puede. Padre Santo y bueno Dios de misericordia, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Hemos escuchado el mensaje de tu palabra, Señor. Tenemos una grande responsabilidad, no solamente por nuestra salvación, sino por la salvación de los nuestros y por la salvación de esta tierra.
Señor, porque sabemos que no es tu voluntad que todos mueran, sino que todos, Señor, procedan al arrepentimiento. Tú has puesto en nosotros la responsabilidad de interceder por aquellos que no te sirven. Y has puesto en nosotros la responsabilidad de proclamar tus justos juicios. Proclamar que hay salvación en ti, pero también proclamar que hay condenación para todo aquel que no te crea, para todo aquel que no crea en ti, para aquel que no reciba tu sacrificio. Dios, yo te pido que tú nos ayudes. Pon en nosotros tu gracia. Pon en nosotros la pasión, el ardor, el deseo, el amor por las almas, Señor. Queremos obedecerte y queremos ser fieles a tu palabra. Queremos caminar contigo, Señor. Que tú camines con nosotros, pero nosotros caminar por tus caminos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Pon espíritu de oración. Pon hambre y sed por tu palabra, Señor. Y pon amor por las almas, Dios mío, para que nosotros como Noé podamos ser obedientes y rendirte buenas cuentas. Y muchos se han librado, Señor, por el mensaje de la predicación del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana y el domingo en el estacionamiento de la iglesia. Dios te bendiga.